Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la clase de hipertensión arterial, ¿sí? Descripción general de la hipertensión en adultos. Empezaremos con una breve introducción. Posteriormente hablaremos sobre la definición, epidemiología, patología, fisiopatología, características clínicas, cómo hacer el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento, ¿no? Vamos entonces a iniciar con Miguel. Buenas noches con todos. Gracias, Daniel, por la introducción. Vamos a continuar con este capítulo, ¿no? De enfermedades crónicas no transmisibles. Para tener claro la definición de estas patologías, debemos tener en cuenta que estas enfermedades tienen la característica de ser de larga duración y en general tienen una progresión muy lenta, ¿sí? Otra característica es que no se transmiten de persona a persona y representan el principal problema de salud a nivel mundial. Tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008 las declaró a estas enfermedades crónicas no transmisibles como una de las principales, por no decir la principal, causa de muerte a nivel mundial, teniendo prácticamente un 59% de causa de los decesos en todo el mundo. Y obviamente los encabeza estas enfermedades, las de tipo cardiovascular, seguido del cáncer, seguido de las enfermedades respiratorias crónicas y por último la diabetes, que ya la habíamos repasado en los capítulos anteriores. Y es importante mencionar que dentro de estas enfermedades cardiovasculares, el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente este 59% que les mencionaba, se mantenía, eso era del 2008, y prácticamente se tenía una perspectiva que para el 2030 ese valor iba a incrementar en un 20%, cosa que igual los doctores que están aquí no me dejan mentir que la perspectiva aumentó incluso hasta mucho más. ¿Por qué? Porque estas enfermedades se asocian a estilos de vida no saludables, como el sedentarismo, como las dietas ricas en carbohidratos, en grasas, las dietas hipersódicas, incluso que ya veremos cuál es su papel en esto de la hipertensión arterial. Entonces, esto es una perspectiva a nivel mundial. En el Ecuador, prácticamente tenemos los datos de hace 10 años atrás, del ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde prácticamente nos daban dos panoramas, uno de la hipertensión, uno propiamente de la hipertensión arterial propiamente dicha y uno que era de la presión arterial elevada o una prehipertensión. En esa prehipertensión lo categorizaban prácticamente en dos edades, una de 10 a 17 años, el primer rango de edad, y el segundo de 18 a 59 años. Entonces, en el 2012 se tenía la perspectiva que el 14.2% de pacientes de 10 a 17 años tenían una presión arterial elevada, mientras que el 37.2% tenían la presión arterial elevada entre los 18 a 59 años de edad. La hipertensión arterial propiamente dicha estaba en una prevalencia del 9.3%, prácticamente netamente en adultos, de 18 a 59 años. Y el otro vector que teníamos aquí era el sexo. Vemos que no existe mucha diferencia, tanto en hombres como en mujeres, pero siempre sí se ha visto que es un poquito más prevalente en hombres, en un 11.2% y en mujeres en un 7.5%. Aquí tenemos prácticamente un detallado de las prevalencias, ¿no? De la hipertensión arterial en población ecuatoriana de 18 a 59 años por edad y sexo. Esto es del ENSANUD, igualmente del 2002, donde prácticamente vemos que es más prevalente en las edades de 40 a 49 años y de 50 a 59 años, en ambos sexos, tanto femenino como masculino. Y en el sexo femenino podemos asociar a
a la depresión prácticamente de las hormonas ováricas, que cumplen también un rol cardioprotector. Desde el año 2015, ya teniendo unos datos más actuales, la hipertensión arterial y otras patologías relacionadas superan los 7.500 egresos hospitalarios al año. En el 2017 se reportaron 5.777 solo por hipertensión. En un panorama un poquito más actual, entre el 2019 y 2020, tenemos que las enfermedades isquémicas del corazón representaron la principal causa de muerte en la población ecuatoriana, con un 13.5%, incluso superando al COVID, lo cual prácticamente lo hace un problema muy prevalente y algo de interés actual. Ya. Dentro de las definiciones tenemos que tener en cuenta las diversas clasificaciones o diversas definiciones de la tensión arterial o presión arterial. La presión arterial normal se dice a toda aquella que está menor a 120/80, 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. Una presión arterial elevada es cuando la presión arterial sistólica está en el rango de 120 a 129 milímetros de mercurio y la sistólica siempre menor o igual a 80. Se habla ya de una hipertensión en dos etapas. La etapa 1 en donde la sistólica está en un rango de 130 a 139 y la diastólica entre 80 a 89. Y la etapa 2 ya es una hipertensión de mayor o igual a 140/90. Tenemos otras definiciones de hipertensión. Hay una que es la hipertensión de bata blanca y otra que es la hipertensión enmascarada. En hipertensión arterial de bata blanca prácticamente se define cuando los datos de la presión arterial se elevan cuando uno lo toma en el consultorio. Está asociada a la bata blanca por el rol del médico, por lo que utiliza la bata blanca y nuestro paciente a lo mejor se asusta y se le eleva la presión en el consultorio. Pero fuera del consultorio, nuestro paciente es normotenso, no cumple los criterios de diagnóstico, que ya veremos más adelante. Mientras que la enmascarada es todo lo contrario. La hipertensión o la presión elevada se da fuera del consultorio. Pero cuando el médico o el personal de salud le toma la presión arterial dentro del consultorio, no cumple los criterios de diagnóstico para hipertensión. Hay diferentes tipos de mediciones de la presión arterial. Obviamente la técnica es igual en todas. Sin embargo, existen diferentes definiciones, como la medición en el consultorio, el control ambulatorio de la presión arterial, llamado el MAPA, donde prácticamente a nuestro paciente se lo tiene en una unidad de salud durante 24 horas y se le registra la presión arterial en algún dispositivo que tenga autograbado. Y también tenemos el control en el hogar o la automonitorización de la presión arterial, o el AMPA, que prácticamente es que nuestro paciente, él mismo se puede tomar o un familiar le puede tomar la presión con un equipo calificado durante 7 días, 2 veces al día. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tomar la presión arterial de una manera adecuada? Paso 1 es que nuestro paciente tiene que estar relajado. Tiene que reposar un momento, especialmente entre 5 a 15 minutos, en una silla con el espaldar recto. No se debe conversar en ningún momento con nuestro paciente, ni tampoco se le debe poner nervioso, ¿no? Siempre tratar de prevalecer la cordialidad. Debemos intentar que nuestro paciente apoye su brazo
a la altura del corazón y también que esté en alguna superficie, especialmente como vemos en la imagen, que esté en una mesa. Se debe colocar el manguito en el brazo sin ropa. Tengo el puntero. Ya, este es el manguito. Y obviamente este manguito también tiene que ser adecuado tanto para nuestros pacientes adultos como nuestros pacientes pediátricos. El paciente tiene que apoyar los pies, nunca los debe cruzar las piernas, debe tener la vejiga vacía y también la espalda recta, ¿sí? En el manguito siempre viene desde el fabricante el punto guía, ¿no? Que ya sea en el brazo derecho o en el brazo izquierdo que vamos a colocar el manguito, siempre nos viene una guía que va a ser el sitio donde tiene que estar a la altura de la arteria braquial para que sea tomada la presión de una manera óptima. Buenas noches con todos. Hola. Sí, se le Buenos escucha, días. doctor. Ya, continuando con la exposición, bueno, yo voy a intervenir acerca de la patogenia, ¿no? Entonces vamos a hablar de la patogenia de la hipertensión. La hipertensión arterial, tenemos que para mantener la presión arterial normal es necesario una perfusión adecuada de los tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la hipertensión arterial? Es en general en la siguiente ecuación. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Esto es necesario porque la presión arterial para mantener, o sea, ella va a actuar de acuerdo a los cambios que se dan en el entorno, entonces va a actuar de acuerdo a los cambios fisiológicos para mantener la adecuada perfusión de la presión arterial. ¿Cuáles son los factores que determinan esta presión arterial? Entonces tenemos tres factores principales. Tenemos el sistema nervioso simpático o autónomo, el volumen plasmático mediado por los riñones y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a dar un breve receso cómo el sistema actúa, ¿no? Entonces, tenemos que este se encarga de regular la presión arterial, ¿sí? A través de la secreción de un sinnúmero de sustancias, entre estas el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado. Entonces, de esta manera el angiotensinógeno va a activarse o va a activar a la angiotensina 1 a través de la renina, la misma que es secretada a través de las células del aparato yuxtaglomerular en el riñón, ¿no? Entonces, la angiotensina 1 todavía es la forma inactiva, esta no puede actuar para regular la presión arterial. Entonces, a través de esta tiene que intervenir una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, la cual se va a secretar de las células endoteliales proveniente de los vasos sanguíneos, especialmente en los pulmones, pero también se le encuentran en los riñones, en el cerebro y en otros vasos sanguíneos. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina o ECA va a activar la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 ya puede actuar, y es la parte activada, entonces esta ya va a producir el efecto vasopresor, o sea, va a producir una vasoconstricción arteriolar y va a estimular la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, la angiotensina 2 va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales y va a secretar la aldosterona. La aldosterona, a su vez, ¿qué va a provocar? Un aumento de la reabsorción de sodio y agua, y de esta manera va a aumentar el volumen, la volemia o el volumen plasmático, y va a aumentar la presión arterial contrarrestando así, ¿ya? Entonces, de esta manera la presión va a regular de acuerdo a diferentes estados fisiológicos, como tenemos el embarazo y otros estados, ¿ya? Entonces, continuando, tenemos los factores de riesgo que determinan la presión arterial, la hipertensión arterial primaria, o antes denominada esencial. Los factores entre ellos, entre los más importantes tenemos los factores como la edad. La edad es muy importante porque a partir de los 60 años, los vasos sanguíneos, normalmente como recordamos en histología, presentan tres capas: la íntima, la media y la adventicia. En la capa media está formada por células musculares lisas.
que estas se encargan de darle la contracción al vaso sanguíneo, ¿verdad? Y de esta manera regulan la presión arterial. ¿Qué ocurre a partir de los 60 años? En estas células musculares son reemplazadas por colágeno, o sea, por tejido fibroso, que va a impedir que estas células se contraigan. Entonces, por eso, las personas mayores de 60 años es normal que su presión sea, especialmente la sistólica, de 150, 80 o 90, ¿sí? Entonces, eso es un fenómeno fisiológico. La obesidad, siempre la obesidad va a aumentar, o el sobrepeso va a aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Por eso es recomendable en pacientes ya diagnosticados con hipertensión arterial que bajen de peso para mejorar su presión arterial, así como los antecedentes patológicos familiares, especialmente en familiares de primer grado o el segundo grado. La raza negra es la más propensa, pueden sufrir de hipertensión más grave, es la más propensa a ser diagnosticados de hipertensión a edad temprana y causa mayor afectación de órganos diana. Ya, la reducción del número de nefronas en diferentes situaciones como una hipoxia, por ejemplo, una dieta rica en sodio. Está documentado según varios estudios que cuando existe una dieta rica en sodio mayor a 3 gramos durante las 24 horas, hay un mayor riesgo de hipertensión arterial. Siendo así también en las personas ya diagnosticadas con hipertensión, cuando reducen el consumo de sodio en la misma cantidad, hay una reducción considerable de la presión arterial. También la inactividad física, el sedentarismo es responsable de aumentar la presión arterial. De lo contrario también el ejercicio físico tipo aeróbicos reduce la presión arterial en pacientes hipertensos. El consumo excesivo de alcohol también aumenta los estados de presión arterial, entre otros factores. Ya, ¿cuáles son las causas secundarias que contribuyen a la hipertensión arterial? Existen muchas causas secundarias que contribuyen a la hipertensión arterial. Entre estos tenemos los medicamentos recetados de venta libre, como pueden ser los anticonceptivos orales, especialmente los que tienen estrógenos, los antiinflamatorios no esteroideos, los antidepresivos tricíclicos, los descongestionantes como la pseudoefedrina, algunos medicamentos que son para bajar de peso, los antiácidos que presentan sodio, la eritroproyetina, la ciclosporina tracolimus, estimulantes, antipsicóticos atípicos, inhibidores de la angiogénesis e inhibidores de la tirosina sinasa. El uso de drogas ilícitas como la metanfetamina o la cocaína, enfermedades renales primarias, el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, feocromocitoma, el síndrome de Cushing, entre otros trastornos endocrinos y la coartación de la aorta, especialmente en niños, por lo general. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Entonces, la hipertensión arterial se asocia con un aumento significativo a nivel del riesgo de los resultados cardiovasculares y renales adversos. Cada una de las siguientes complicaciones que voy a mencionar está estrechamente relacionada con la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida, en este caso sistólica, o con fracción de eyección conservada diastólica, un ictus isquémico, una hemorragia intracerebral, cardiopatía isquémica, incluida el infarto de miocardio y las intervenciones coronarias, y la enfermedad renal crónica terminal. Cuantitativamente, la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable, más frecuente de enfermedad cardiovascular prematura, siendo más común que el tabaquismo, la dislipidemia o la diabetes, que son otros factores de riesgo también importantes. La hipertensión a menudo va a coexistir con estos otros factores de riesgo, así como con el sobrepeso o la obesidad, una dieta poco saludable y la inactividad física. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la hipertensión arterial? Existen diferentes ensayos clínicos, pero por lo menos un paciente que sea evaluado, que tenga una presión arterial normal, debe ser evaluado por lo menos una vez al año la presión arterial. Y un paciente que tenga un factor de riesgo, por ejemplo, obesidad,
y que tenga una presión arterial entre 120, sistólica, entre 120 a 129 milímetros de mercurio, debe ser evaluado la presión arterial semestralmente. Existen escenarios poco comunes como por ejemplo, un paciente con una urgencia o una emergencia hipertensiva. Hablamos de una presión arterial mayor o igual a 180 milímetros de mercurio sistólica y una presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. O un paciente que presenta una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial la diagnosticamos, por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial media domiciliaria de mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, hablando de la presión arterial sistólica, o la presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. ¿Cuándo utilizamos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Esta se diagnostica cuando la presión arterial media diurnia es mayor o igual a 130 milímetros de mercurio a nivel sistólico o mayor o igual a 80 milímetros de mercurio a nivel diastólico. En los pacientes que presentan una hipertensión de bata blanca o la que nos hablaba el compañero anteriormente, podemos realizar el método diagnóstico que es considerado como el gold standard, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para así corroborar de esta manera el diagnóstico. Hola, buenas noches. Bien, entonces, claro, muy importante y muy buena la explicación de tanto de Miguel como de la doctora Cindy. Algo que hay que recalcar es que también la prevalencia de hipertensión arterial ha aumentado, o mejor dicho, está aumentando debido también al aumento de la longevidad. Sabemos que ahora actualmente la población vive más, ¿sí? Pero asimismo como vive más, también hay más enfermedades, ¿sí? Asociadas sobre todo al aumento de la edad, ¿no? Sobre todo a los adultos mayores. Ahora otra cosa, y que quiero que les quede claro, es cómo medir la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay datos, hay estudios que se hacen no tan solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos o en Europa, en donde más del 50% del personal de salud no sabe cómo tomar la presión arterial. Entonces, eso yo creo que es algo que debería de quedar, por lo menos eso en esta clase, cómo tomar la presión arterial. Yo creo que ese gráfico que tenía Miguel está chévere, en donde indica cómo se debe tomar la presión arterial. Es súper importante, inclusive el que el paciente no hable mientras le estás tomando la presión arterial, porque cuando el paciente habla mientras le estás tomando la presión arterial, va a salir un valor elevado, ¿sí? Y eso es una causa de malos diagnósticos de la hipertensión. Otra cosa más que creo que no mencionó Miguel, me parece, es que el paciente, aparte de tener la vejiga vacía, no debe de haber ni fumado, ni tomado café, ni ningún estimulante por lo menos media hora antes. Sí, ese es otro dato importante. Bien, tiempo 10 minutos. Ok. Bien, entonces, continuando con la clase, me toca a mí hablar sobre lo que es la evaluación. Sí, en la evaluación del paciente con hipertensión arterial, es importante valorar tres cosas principales. Lo que es la historia clínica, ¿sí? O sea, la anamnesis, el examen físico y las pruebas de laboratorio, ¿sí? Como ya mencionó la doctora Cindy, existen principalmente dos tipos de hipertensos, ¿no? Hipertensión primaria o también denominada esencial, en la cual realmente no se conoce la causa, y la secundaria, que como su nombre lo dice, es secundario a una enfermedad, ¿sí? Ahora, el 90% de las personas, de nuestros pacientes van a ser de tipo primario, ¿sí? Es decir, no vamos a saber la causa. Pero hay un 10% en el cual va a ser secundario. Y es ahí donde nosotros tenemos una relevancia importante, porque tenemos que encontrar la causa. ¿Y por qué? Porque si encontramos la causa, de pronto el paciente no necesite tomar medicamentos de por vida, sino que solucionándole la causa secundaria, el paciente se le solucione su problema de la presión. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que toma antihipertensivos y a veces esa presión no se controla, toman 2, 3 medicamentos y no se controla. ¿Y qué resulta? Que el paciente ha tenido una causa secundaria. Y que después de mucho tiempo llega donde un especialista, no sé, cardiólogo, nefrólogo, y recién ahí el cardiólogo o el nefrólogo le detecta ya sea una coartación de la aorta o una hipertensión renovascular o alguna otra enfermedad. Entonces,
Es importante, sobre todo para el médico general o el médico de atención primaria, tener eso en mente, ¿sí? Y ya les voy a decir cuáles son las características de los pacientes en los cuales se debe de sospechar la hipertensión secundaria. Bien, entonces, con respecto a la evaluación, ¿qué es importante determinar? Sobre todo en la historia clínica, es importante determinar primero la extensión del daño de órgano diana, ¿sí? También la presencia de enfermedad cardiovascular o renal establecida, ¿sí? Presencia o ausencia de factores de riesgo cardiovascular que ya se mencionó, ¿sí? Estilos de vida, ¿sí? Y medicamentos que puedan estar interfiriendo con la presión arterial. ¿Sí? Siguiente. Ya, entonces, en la historia clínica, ¿sí? Aquí están los datos importantes. Primero, la duración de la hipertensión, ¿sí? ¿Por qué es importante la duración de la hipertensión? No es lo mismo un paciente que tenga recién 2 años de diagnosticado a un paciente que tenga 20 años. ¿Por qué? Porque obviamente en el paciente que tenga 20 años de diagnóstico de hipertensión ya va a haber un daño renal, ya va a haber un daño a nivel cardíaco y ya va a haber un daño a nivel de los ojos o a nivel cerebral, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, el tratamiento previo de la hipertensión, es decir, ¿qué fármaco está utilizando? El tipo, la dosis, efectos secundarios. Es importante esto, ¿por qué? Porque hay veces en que el paciente llega, por ejemplo, el paciente hipertenso llega y está tomando enalapril, de pronto está con tos. Hay veces que los pacientes les están dando, no sé, loratadina o algún antitusígeno, ambroxol, lo que sea, y el paciente tiene un efecto adverso que es el enalapril. Entonces, se matan dándole medicamentos para la tos y no saben que el enalapril causa efecto adverso, que es la tos. Por eso es importante. Ya, y en ingesta de agentes que pueden causar hipertensión, como ya mencionaron, fármacos principalmente antiinflamatorios. Doctores, los antiinflamatorios causan hipertensión arterial, contraindicado en pacientes hipertensos. Yo he visto pacientes que toman AINES, justamente vi un paciente con una artrosis degenerativa severa que estaba tomando AINES desde hace 1 año, una paciente adulta mayor, y que ya estaba haciendo valores elevados de presión arterial. Todavía no hipertensa, pero ya estaba haciendo valores elevados de presión arterial. Los estrógenos también, obviamente, los corticoides también, la cocaína, obviamente, ya, el exceso de sodio y simpático mimético. Ok, la historia familiar, muy importante la historia familiar, principalmente de primer grado, como son los padres y abuelos, ¿no? ¿Qué más? Síntomas de causas secundarias, por ejemplo, debilidad muscular. ¿Qué piensan si hay debilidad muscular? Ya la doctora había hablado por ejemplo, del hiperaldosteronismo, ¿no? Que causa bajo de potasio. Entonces, como consecuencia clínica, qué va a haber? Debilidad muscular. Episodios de taquicardia, sudoración y temblor. Si hay eso, ¿en qué se puede pensar? En un feocromocitoma. Si hay adelgazamiento de la piel o dolor de costado. O sea, hay ciertos datos, ¿sí? Que van a hacerme pensar en que el paciente de pronto tiene una hipertensión secundaria, ¿sí? Yo aquí tengo los datos, por ejemplo, ¿en quién? En presentaciones inusuales de hipertensión, por ejemplo, en extremos de la vida. Miguel había hablado que lo más frecuente de la hipertensión es en una edad determinada, que era más o menos de entre 20 a 50 años de edad. Pero si tú tienes un paciente que tiene 18 años o 15 años y está hipertenso, no vas a pensar que es una primaria. O sea, de ley tienes que descartar, tienes que buscarle hasta lo último la causa de la hipertensión, ¿sí? Digamos, otra característica, un paciente que tenga hipertensión grado 2, ¿sí? O sea, un paciente que le veas en el consultorio y tenga una presión súper alta, digamos 160-100, búscale una causa secundaria, ¿sí? Una aparición abrupta de la hipertensión, o sea, un paciente que era totalmente sano, siempre se hace sus chequeos y de repente empieza con hipertensión, entonces hay que descartar. ¿En quién más? En hipertensión resistente, o sea, ¿cómo se define una hipertensión arterial resistente? Es aquella hipertensión que por lo menos tiene 3 fármacos, ¿sí? Y uno de ellos debe ser un diurético, ¿ya? Y que a pesar de esos 3 fármacos que esté utilizando a dosis adecuadas y que se haya descartado que no tenga una mala adherencia o que sea bata blanca, ¿sí? Hay que buscar una causa secundaria. Hay que buscar, ¿sí? Y obviamente si tienes pistas clínicas, por ejemplo, si tú revisas al paciente y le escuchas un soplo abdominal, piensa en algún problema renovascular. O si le haces, por ejemplo, un electrolitos y encuentras un potasio bajo, búscale una causa secundaria. Ya, eso. Ahora, síntomas de daño de órgano diana. Ya, esto de aquí es importante porque en toda consulta, cuando entra tu paciente al consultorio hipertenso, pregúntale,
Señor, señora, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Ha perdido o ve o tiene la visión borrosa? ¿Sí? ¿Tiene dolor en el pecho? ¿Tiene dificultad o dificultad para respirar o se cansa cuando camina más de 2 cuadras? ¿O se cansa si se va a peinar ya se cansa o si se acuesta se cansa? ¿Sí? O claudicación, si camina y tiene que parar porque le duele mucho por ejemplo, las piernas. Ah, otro dato que aquí no está en este cuadrito, pero que también es importante, preguntar cuántas veces va a orinar al baño en las madrugadas, porque los pacientes hacen, cuando hacen una nefropatía hipertensiva, hacen primero una hiperfiltración. Entonces, cuando hiperfiltran, empiezan a orinar mucho en las noches. Ese es un daño incipiente, una característica clínica de daño incipiente de riñón. ¿Ya? Siguiente. Ok, presencia de otros factores de riesgo. Es importante, obviamente, en la historia clínica ver los factores de riesgo que ya se mencionaron. Historia dietética también. Factores psicosociales de la estructura familiar, la situación laboral, el nivel educacional. Créanme que también es importante la parte familiar y psicosocial. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también tiene estrés. El estrés también causa hipertensión, aunque no lo crean, el estrés. ¿Por qué? Recuerdan lo que dijo la doctora Cindy, el sistema nervioso simpático. El estrés está asociado a una activación del sistema nervioso simpático. Y esos pacientes vienen bien, por ejemplo, los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes intervienen en el sistema nervioso simpático. O sea, todo tiene relación. Nada es porque sí. Los fármacos que tenemos para la hipertensión son justamente por la fisiopatología que ya les comentó la doctora Cindy. Entonces, todos los fármacos que se dan es por la fisiopatología que ya se explicó. ¿Qué más? Función sexual. Importante también la función sexual, sobre todo en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque pierden la función sexual. ¿Por qué? El daño a nivel arteriolar. Características de la apnea del sueño. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque se ha visto que el síndrome de apnea, hipopnea del sueño, es una causa muy frecuente y secundaria de hipertensión arterial. ¿Cuáles son las características? Dolores de cabeza temprano en la mañana, somnolencia diurna, ronquidos fuertes y un sueño errático. O sea, no logran descansar estos pacientes. Sí, sobre todo es en obesos, generalmente este síndrome de apnea, hipopnea del sueño. Ya. Siguiente. Ok, en cuanto, yo no sé, ya creo que faltan segundos nomás. Sí, Y nos falta un minuto, entonces, para crear una nueva reunión. bueno, ya, listo.